gustaría contaros tres ideas, ¿vale? Sobre qué es lo que nosotros en IDC estamos viendo que va a pasar este año 2023. Son muchos datos y es una hora muy mala, pero voy a tratar de aligerar en cierta manera todo lo que sea posible, todo lo que sea la parte de datos y demás, y quedarme con las ideas principales, sobre todo de lo que está pasando en la actualidad. Nosotros en IDC decimos que estamos ahora mismo en lo que se denominan tormentas de disrupción. ¿Esto qué quiere decir? Coño, cuando ya sabíamos que, o más o menos nos estábamos recuperando del impacto de COVID-19, pues ahora resulta que tenemos factores exógenos que nos están condicionando la forma en la que las organizaciones se tienen que enfrentar a la hora de desarrollar sus estrategias. Estamos hablando de roturas de la cadena de suministro, estamos hablando de todo lo que es la inflación, estamos hablando del impacto que está provocando la guerra de Rusia y Ucrania, etcétera. Todo eso, además, sobre la base de que la situación económica de las organizaciones tampoco es tan buena. Pero no es buena porque no haya dinero para invertir en proyectos. Lo que está pasando es que la inflación está derivando en el pensamiento muy generalizado de que en este segundo semestre del año va a haber una recesión. Va a haber una recesión económica que va a impactar además de manera moderada según dónde se encuentra la organización. Nosotros estamos aquí en lo que es EMEA, donde prácticamente veis ahí más del 68% de las empresas piensan que la recesión va a ser con un impacto moderado. Y eso es importante porque eso afecta sobre todo a las estrategias de inversión de tecnología de las organizaciones. Todo eso, además, porque piensan que todavía no nos hemos recuperado de la rotura de cadena de suministro. Es decir, oye, que esto que nosotros vivimos en el año 2020 y 2021, vamos a seguir viviéndolo en el año 2023 porque la guerra esta interminable de Rusia y Ucrania está provocando que todavía las redes de distribución, sobre todo de materias primas, se llegue. Y eso está haciendo también que una gran parte de las empresas españolas esté pensando dónde existen oportunidades de deslocalización que sean interesantes desde el punto de vista fiscal o desde el punto de vista de recursos. Y no os sorprendo si os hablo del caso de Ferrovial y la deslocalización hacia Países Bajos, ¿vale? En este contexto, más cosas que están pasando. Bueno, pues una de las cosas que está pasando es que cada vez más el cliente es diferente. El cliente es diferente porque el cliente cada vez es más digital. Reformulado de otra manera, cada vez el dato va siendo más importante a la hora de tomar, no solamente a la hora de tomar decisiones, sino a la hora de generar una infraestructura que permita poner a disposición todos los activos de la organización para generar nuevos productos y servicios. Esto se ve sobre todo si atendemos a cómo se está redistribuyendo el gasto actualmente dentro de lo que es la industria. Y aquí nosotros, lo hago así, ¿vale? Porque la pantalla no se ve, podríamos ver como dos velocidades. La primera de ellas, que es todo lo que está teniendo lugar con la parte de transformación digital, donde estamos probando con tecnología, estamos tratando de coger y ver de qué manera esa tecnología permite habilitar nuevos casos de uso o nuevos casos de negocio, y lo que vemos ahora es que cada vez más la parte de negocio digital está aportando mucho más peso dentro de lo que es la economía tradicional, hasta el punto de que el 65% del Producto Interior Bruto a nivel mundial ya está compuesto por productos o servicios basados en datos. Dicho de otra manera, el gasto en digitalización crece 8 veces más de lo que crece el Producto Interior Bruto, de lo que crece la economía. ¿Qué vemos nosotros aquí en IDC en España? Pues lo que vemos es que el 40% de los ingresos de todas las empresas va a provenir de la venta de productos o servicios basados en datos. Y esto sí es un cambio importante, ¿vale? Es un cambio importante porque, primero, se están generando muchísimos datos, muchos. Datos no estructurados, datos que vienen por múltiples fuentes. La gran mayoría de datos, 80% de estos datos, son datos no estructurados. ¿Qué significa eso? Que son datos que tenemos que analizar, procesar, preparar para poder luego tratarlos y hacer algo. Eso requiere inversión en tecnología y eso es lo que está provocando de alguna manera, que esto seguro que lo habréis visto en un montón de ponencias, la adopción de tecnologías de inteligencia artificial que nos permitan de alguna manera poder ingestarlos.
Pero la gracia es que cada vez más tenemos que pensar en términos de negocio digital. Y esto, bueno, pues vamos a ver cómo se traduce en la intención de inversión que tienen las empresas. La buena noticia, fijaros, yo decía anteriormente que estamos en un año 2023 donde la sensación de recesión sobrevuela el panorama de todas las organizaciones y, sin embargo, el gasto en tecnología está creciendo. Y está creciendo fundamentalmente porque tenemos varias palancas que nos están permitiendo confiar en este crecimiento del gasto. La primera de ellas son los fondos Next Generation, que están movilizando más de 30.000 millones de euros, donde un 20% de esa inversión necesariamente tiene que ser digital. Pero más allá de todo esto, fijaros que si desagregamos el gasto, no os voy a amargar con esta imagen, prefiero que miréis aquí. ¿Qué es lo que quiero que veáis? Lo que quiero que veáis es que hay palancas de gasto, como puede ser todo lo que es la cloud pública, todo lo que es inteligencia artificial, sobre todo a una empresa como Grupo Álava, toda la parte de IoT, toda la sensórica, todo lo que es la parte de transformación de la industria, etcétera, etcétera. Y esto me liga con cuáles son de verdad las palancas de inversión o los retos a los que se enfrentan las empresas en este año 2023. Pues básicamente tienen 5 retos. El primero de ellos es lo que nosotros llamamos plataformas digitales componibles y escalables. ¿Esto qué es? Todo el mundo ha hablado de las ventajas de la adopción de la nube, pero no es lo mismo la nube en una empresa de retail que la nube en una empresa de manufacturing o la nube en una empresa de sector público. ¿Por qué? Pues porque cada industria tiene sus casuísticas concretas y entonces el reto en este año 2023 es ver de qué manera podemos combinar PaaS, IaaS y SaaS, todo lo que son los diferentes entornos de nube pública para adaptar nuestra infraestructura a las necesidades específicas de la industria donde operamos. La segunda, que es lo que nosotros llamamos eficiencia sistémica, es todos estamos utilizando la inteligencia artificial para eficientar mejor la toma de decisiones y para usar mejor los datos. Si esto lo hacemos de manera sistemática, podremos tener cierta inteligencia predictiva que permita tomar decisiones antes de hacer determinadas inversiones o hacer determinadas o tomar determinadas decisiones digitales. Lo tercero es, fijaros, la mejora del puesto de trabajo, pero no porque necesitemos mejorar el puesto de trabajo. Esto ya se avanzó con la pandemia de COVID-19, hemos metido procesos, hemos metido tecnologías de colaboración, hemos metido un montón de herramientas. Sin embargo, fijaros que lo que nosotros hemos demostrado en IDC es que existe una correlación directa entre lo que es mejorar la experiencia del empleado con el incremento en la satisfacción del cliente, y esta es la gracia, el incremento de ingresos, hasta en un 11% en la organización. Con lo cual, las nuevas formas de trabajo importan cada vez más. No voy a hablar solo de sostenibilidad por la necesidad de incrementar o de cumplir con los 17 criterios ODS, es simplemente porque veíamos en la segunda diapositiva que el gasto en cuanto al coste energético se está disparando por el coste de la energía, con lo cual tener soluciones de desacoplamiento de aplicaciones, por ejemplo, permite reducir el consumo energético hasta en un 12%. Ir a soluciones en la nube permite reducir la huella de carbono en más de un 40%. Es una preocupación de las organizaciones. Y por último, la parte de seguridad, porque es un imperativo de negocio. Muy rápido, daros datos. Esto lo vais a tener, ¿eh? O sea, quiero decir, seáis asistentes o demás, toda mi presentación os la podréis descargar. Quiero decir que no me voy a centrar en hablaros de los datos, prefiero daros 4 mensajes. Hablamos de plataformas componibles y adaptadas a la industria. Fijaros, tanto el mercado crece a una tasa de un 21,2%, pero más allá de eso, me da igual el tipo de industria, todas las industrias están creciendo a 2 cifras, y me da igual el tamaño de empresa. Todas las empresas, sin excepción, están yendo hacia la incorporación de la nube. Nube que, por otra parte, se fundamenta en que cada vez más nos hemos dado cuenta que los modelos de negocio digitales
nos están facilitando el time to market, nos están facilitando la generación de nuevas vías de ingresos, por lo tanto, cada vez más tenderemos a llevar cargas de trabajo, tareas que estamos realizando, hacia que igual estamos haciendo en aplicaciones que tenemos en on-prem, nos la llevaremos a la nube. No solamente cargas de lo que se denomina nueva generación, como pueda ser analítica de negocio, etc. Y en este contexto requerimos llegar a un, bueno, ¿y cómo demonios tiene que mejorar o tiene que transformarse mi infraestructura para dar respuesta a esto? Porque al final necesitamos que sea escalable, que sea ágil, que sea veloz, sobre todo que esté en cloud, que sea segura y que nos permita adelantarnos a los competidores. La respuesta, podemos tener varias iniciativas. La respuesta parte de dónde estamos, y estamos en un entorno de nube híbrida. ¿Qué es nube híbrida? Pues que seguimos manteniendo nuestras aplicaciones en legacy, la gran mayoría de ellas en legacy, y vamos utilizando servicios de nube para determinadas necesidades empresariales. Y eso está fenomenal, pero tiene varios problemas. El primero de ellos es que estoy manejando diferentes necesidades, por ejemplo, cada vez más cargas de trabajo en origen, es decir, allí donde se está generando el dato, que tengo que ser capaz de manejar. Estoy teniendo cada vez más movilidad de los trabajadores y cada vez más dependo del análisis del dato. Hasta el punto que un 72% de organizaciones lo que dice es, vale, mi reto realmente está en orquestar de alguna manera o gestionar las diferentes nubes donde tengo aplicaciones, donde tengo datos, también cómo estoy gestionando mi propia infraestructura, y eso, que tecnológicamente se puede llegar a hacer muy bien, presenta un problema fundamental, que es la eficiencia en costes. ¿Cómo, con perdón, demonios controlo el gasto que estoy invirtiendo o el gasto que estoy destinando a la parte de infraestructura? Porque solamente un 12% de las organizaciones en España te dice que tiene perfectamente definido y sabe en qué está invirtiendo el coste en su infraestructura en la actualidad. ¿Eso qué significa? Eso es muy peligroso porque un 78% del coste que tú estás invirtiendo no sabes realmente dónde está. Es lo que se llama el Shadow IT. Y por eso mismo surge una cosa que se llama FinOps, que es de la misma manera que yo tengo un director financiero, tengo que tener una persona que se dedique a hacer trazabilidad del gasto que yo estoy invirtiendo en la nube. 70% de las empresas al final no solamente es que vaya a invertir en esto, es que además requiere, bien porque tengamos una figura interna dentro de la organización o una figura externa, que puede ser un partner, que le ayude a tener visibilidad real del coste que se está ejecutando o que está dedicando para la parte de infraestructura. Aquí es donde enlazo con la inteligencia artificial, porque bueno, lo del partner está muy bien, lo de tener una figura interna está muy bien, pero leches, ¿por qué no demonios metemos la automatización también en la parte de nube que me evite lo que se llama la cultura del héroe, que es que tengo un problema y necesito poner a todo el equipo a trabajar para solucionarlo, pueda tener determinada automatización, pueda tener una observabilidad, es decir, yo que pueda tener cierto control de lo que pasa y de lo que va a llegar a pasar de una manera razonablemente sencilla de hacer y con una visión completamente global, y de esa forma, bueno, pues pueda incorporar de una manera ágil todas las ventajas que se supone que nos va a entregar la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que, os avanzo, no estoy hablando ahora mismo de inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Pues porque para mí la inteligencia artificial generativa es un tipo de inteligencia artificial. Aquí, hacia donde nosotros vamos, es hacia la incorporación de múltiples algoritmos de inteligencia artificial que me permitan tratar cualquier tipo de dato, sea estructurado, no estructurado, sea de vídeo, de voz, de imagen, de lo que sea, para ayudarme a maximizar el conocimiento que yo puedo tener ante una determinada necesidad. Y esto se ve en el mercado, fijaros. Este mercado crece un 27% más respecto del año anterior. Es verdad que es un mercado pequeño todavía, 500 millones de euros, pero es un mercado que duplica su capacidad cada año. Y, por supuesto, la inteligencia artificial generativa tiene eco aquí.
Pero ojo, nosotros estamos hablando mucho de inteligencia artificial generativa a nivel de consumo, pero a nivel de empresa solamente un 21% tiene casos donde la inteligencia artificial generativa le ha encontrado utilidad, fundamentalmente para conocer mejor cómo funcionan las aplicaciones y para gestionar mejor la relación con el cliente. Esto obviamente cambiará, ¿vale? Cambiará porque el primer sitio donde podemos meter la inteligencia artificial generativa es en el puesto de trabajo. Pero no solo la inteligencia artificial generativa. Fijaros, es mucho más interesante ir hacia soluciones de low code o no code, es decir, ir hacia soluciones que le permitan al trabajador automatizar tareas de su día a día para ayudarlos a que puedan ser mucho más eficientes y mucho más eficaces, estar un poquito más felices, porque de esa manera, os lo decía anteriormente, un trabajador que es mucho más feliz, es mucho más productivo, genera mucho mayor engagement con la organización, hasta un 24%, permite generar la experiencia del cliente hasta en un 21% y ayuda a generar más ingresos hasta en un 11%. Con lo cual, esto sí es importante, ¿vale? Último bloque. Terminamos en tiempo. Último bloque, el de la seguridad. ¿Qué es lo que pasa qué es lo que nos está pasando ahora? Fijaros, 90% de vuestro tiempo de ocio, no de trabajo, lo pasáis delante de una pantalla. Me da igual si estáis viendo una serie, si estáis chateando, estáis con una herramienta de mensajería, da igual, cada vez pasamos más tiempo delante de pantallas. Hasta el punto que la ciberseguridad se ha convertido en la tercera mayor amenaza, según el World Economic Forum, para lo que es la seguridad nacional. Y esto, sobre todo, en un entorno donde la inteligencia artificial no solamente sirve para hacernos la vida mejor. Esto, todo lo que es la parte del deepfake, está llevando a que se estén sofisticando los ciberataques, vulnerando, por supuesto, el mecanismo de doble factor, y esto lleva a repensar de qué forma aseguramos la seguridad de las organizaciones e incrementamos lo que se llama ciberresiliencia, es decir, qué aplicaciones, qué infraestructura, qué datos tenemos que mantener seguros bajo cualquier circunstancia. Un ciberataque, una peste, un COVID-19, un apagón global, lo que sea. Esto lleva, sobre todo, a dar respuesta a el incremento espectacular que estamos teniendo en los ciberataques, especialmente el ransomware, en la parte más empresarial. Y el propio mercado dice que necesitamos un cambio. Es pasar de la seguridad tradicional a la seguridad de cloud. ¿Por qué? Pues porque no tenemos capacidad como organización para estar al día del 100% de todo lo que está pasando en el mercado, de poder incorporar todas las herramientas que requerimos para tener una visión global y fundamentalmente porque tampoco tenemos el coste financiero para poder asumirlo. En este entorno concreto, vosotros me podréis decir, ya claro, pero es que yo estoy en un sector que tiene una casuística súper específica donde igual requiero el tiempo real. Vale, pues el SOC tradicional, que es el centro de respuesta a incidentes, ¿hacia dónde está evolucionando? Hacia minicentros que, imbuidos con inteligencia artificial, sean capaces de identificar ciberamenazas antes incluso de que se puedan llegar a desplegar. De esa manera yo puedo desmontar un ciberataque muchísimo antes de haber recibido el primer intento de vulneración. Y ya para terminar, quería hablaros brevemente de la sostenibilidad, ¿vale? Decía anteriormente que más allá de todo lo que es el impacto del coste energético que están teniendo las organizaciones y en especial organizaciones del ámbito industrial, tenemos que cambiar la forma en la que estamos haciendo los negocios. Cada vez más la parte de cumplimiento de criterios ODS es esencial. ¿Qué prioridades tienen las empresas? Herramientas de seguimiento de la huella de carbono. Pero esto es claro, tenemos que ser capaces de operar de una manera mucho más verde. Y la segunda, eso se puede lograr de dos formas. Se puede lograr haciéndonos una auditoría y viendo las dependencias energéticas que podemos tener. Y la segunda forma es pidiéndoles a nuestros clientes o a nuestros proveedores
que sean compliance con una serie de criterios sostenibles que podamos poner en los contratos, ¿vale?, de subcontratación, tanto que nos puedan poner a nosotros como los que le podamos poner a los diferentes proveedores. ¿Por qué? Pues porque lo que se ha demostrado, fijaros, 72% de las organizaciones tienen la sostenibilidad como una de las 3 principales prioridades para el board, para lo que es el comité de dirección. ¿Eso luego se traduce en inversiones? No lo sé, pero cada vez hay más sensibilización. Lo que sí que es verdad es que el llevar a cabo una política de auditoría y racionalización de las aplicaciones y la infraestructura que tenemos permite reducir hasta en un 12% el consumo energético. Y aquí, en esta gráfica, que no tiene nada que ver con lo que os estoy contando, pero lo pongo, ¿por qué? Pues porque vosotros pensaréis, bueno, otra posible acción para mitigar la sostenibilidad puede ser alargar los ciclos de renovación de equipamiento, ordenadores y demás. No lo hagáis. Eso es un fallo de seguridad que incrementa el riesgo de un ciberataque hasta en un 85%. Es mucho más interesante ir hacia soluciones mucho más globales del tipo dispositivo como servicio o escritorio como servicio, donde el equipamiento es un activo más por parte del servicio, que se va adaptando, se va diseñando según los requerimientos de la empresa. Este tipo de acciones o este tipo de estrategias complementa este 12% para llegar hasta un 40% del ahorro energético dentro de las empresas. Perdonadme que me he pasado un minuto, pero espero no haberos aburrido mucho. Si tenéis alguna pregunta, estoy encantado de hacerlo. Y si no tenéis ninguna pregunta, pues estoy encantado de que comentemos luego fuera lo que queráis. Muchas gracias.